Nosotros en nuestra anterior clase ya hemos podido realizar un análisis de toda la actividad probatoria. Y antes de esto hemos revisado los actos procesales, ¿no? Hemos visto cómo hay actos que realizan las partes, cómo hay actos que realiza el juez, cómo hay actos que también van a realizar los auxiliares del juez. Y al final hemos revisado que el juez va a emitir sus actos procesales, va a emitir sus decisiones mediante diferentes tipos de resoluciones. Dentro de estas, nosotros encontrábamos las providencias, los autos interlocutorios, autos definitivos y también la sentencia, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Hemos visto que la sentencia tiene formalidades que cumplir para tener, bueno, contenidos específicos que debe tener, ¿no? Hemos visto que tiene tres partes sumamente importantes. En un primer momento tiene una parte narrativa en la cual se establece qué es lo que ha pasado en el proceso, ¿no? Usualmente viene antecedida de la palabra vistos. Posteriormente tenemos una parte considerativa, o una parte fundamentadora o motivadora, también le llaman, que usualmente está en los considerandos, ¿no? del fallo. Y es en esta parte en la cual se establece cuáles son los motivos, tanto jurídicos como de hecho, que llevan a una conclusión y a una tercera parte de la resolución, que es la parte decisoria de la resolución. ¿Verdad? Probablemente eso también haya sido analizado por ustedes en la materia de derecho constitucional, cuando han revisado la jurisprudencia constitucional, ¿no? Cuando han revisado esto de la obiter dictum y de la ratio decidendi. Entonces, tenemos esos tres elementos de la decisión judicial. Eso, digo, se manifiesta mediante esos tres elementos, en primer lugar, ¿no? Mediante, de diferentes formas la actividad del juez, mediante providencias, mediante autos que pueden ser interlocutorios o definitivos y mediante sentencias. La sentencia cumple ciertas formalidades y ciertas exigencias que incluso pueden acarrear su nulidad en caso de incumplimiento, como por ejemplo en caso de no valorar la prueba, tal cual establece nuestro Código Procesal Civil, para finalmente desembocar en estas tres partes que hemos revisado, ¿no? Es decir, una parte narrativa, una parte motivadora y una parte decisoria. Ahora, algo que yo, bueno, ya hemos llevado lo más importante, porque también nosotros, el momento de analizar la cosa juzgada, el momento de analizar esto que es la excepción de cosa juzgada, hemos visto la diferencia entre una cosa juzgada formal y una cosa juzgada material. Hemos visto también el momento de analizar la decisión judicial, hemos visto cuándo hay cosa juzgada, ¿no? Cuando ya no se puede recurrir dentro de un mismo proceso. Hemos visto que la cosa juzgada formal sí puede ser modificable mediante otro proceso, pero implica que no puede ser modificada dentro del mismo proceso en el cual ha sido dictada la sentencia, ¿no? Entonces, esto se dará en procesos voluntarios, por ejemplo. Hemos visto que esto se podrá dar en procesos ejecutivos, es decir, sentencias que posteriormente pueden ser revisadas en procesos ordinarios. Sin embargo, también tenemos la cosa juzgada material. La cosa juzgada material es inmutable, inmodificable e inimpugnable, ¿no? No se puede impugnar esta decisión. Y es uno de los fundamentos más fuertes del derecho y de la seguridad jurídica, ya que la cosa juzgada y su firmeza van a evitar que nuevamente se reabran controversias sobre un mismo hecho, ¿no? Y eso lo hemos visto mediante las mismas excepciones de litis pendencia, de cosa juzgada, y que al final demuestran que solo se debe decidir sobre un caso una sola vez, ¿no? Y respecto a la misma causa, sujetos, objeto y causa, ¿no? Bajo la triple identidad. Lo que nosotros no hemos tocado es la decisión judicial y su clasificación. Pero para empezar, ¿qué es la decisión judicial? Ya hemos dado nosotros una definición de lo que es la sentencia. Sin embargo, revisemos una vez más qué implica la decisión judicial. A ver, revisaremos dos definiciones de dos grandes autores
entre ellos Josep Chiovenda, que nos dice que la sentencia en general es la resolución del juez que, acogiendo o rechazando la demanda del actor, va a afirmar la existencia o la inexistencia de una voluntad de la ley, que le garantiza un bien, o lo que es igual respectivamente, la inexistencia o existencia de una voluntad de ley que le garantiza un bien al demandado. ¿No? Esto está repetido. Entonces estamos ante una resolución que va a poner fin a las controversias, ¿no? Va a poner fin a, obviamente cuando tenga la calidad de cosa juzgada, ¿no? Va a decidir sobre quién tiene razón, sobre a quién le acoge el derecho, sobre quién tiene una nueva situación jurídica, sobre quién tiene que terminar pagando ciertos montos de dinero y por tanto concluyendo ese conflicto que hemos visto al momento de empezar la materia, ¿no? Hemos visto que hay diferentes formas de solucionar el conflicto y diferentes formas de solucionarlo, dentro de las cuales encontramos la autocomposición, encontramos también la autotutela, algunos han insertado también la heterocomposición, y también, bueno, encontramos aquí el proceso, ¿no? Encontramos el proceso. Eduardo Couture, por su parte, nos dice que la decisión judicial es una operación de carácter crítico. El momento que el juez emite esta decisión, elige la tesis del actor y la del demandado, respecto a estas tesis planteadas por el demandante y el demandado, una solución que le parece ajustada a derecho y justicia. La decisión judicial, de manera clásica, se ha clasificado de diferentes formas, ¿no? Algunas decisiones judiciales, algunas sentencias, no declaran el fondo y otras sí lo hacen. Esa es la división principal. Dentro de aquellas que no resuelven las cuestiones de fondo, estarán las denominadas por la doctrina sentencias inhibitorias. Pese a que nosotros hemos visto que tiene un denominativo también de autodefinitivo, ¿no? No generan la calidad de cosa juzgada, declaran que la demanda sencillamente no puede presentarse, no es procedente, y posteriormente obviamente se puede iniciar, ¿no? Nosotros hemos visto esto, el momento que el juez puede observar la demanda y puede declararla inclusive por no presentar, no entra, ¿no?, a solucionar el conflicto como tal. También nosotros tenemos dentro de la clasificación de la decisión judicial, al menos desde una perspectiva más clásica, aquella que sí resuelve sobre el fondo de las controversias. Es así que tenemos sentencias que van a ser estimatorias y sentencias desestimatorias, ¿no? Este tipo de términos, claro está, nos van a ayudar a tener un lenguaje técnico jurídico mucho más desarrollado, ¿no?, al momento de realizar nuestras apreciaciones sobre el área que nosotros estamos estudiando. Las sentencias estimatorias son aquellas que van a generar la calidad de cosa juzgada y acogen la demanda del actor. Estas, a su vez, pueden ser sentencias declarativas, sentencias constitutivas y sentencias... no es declaratorias, ahorita vamos a ver, establecen el cumplimiento. Condenatorias, van a disculpar esto último, lo voy a arreglar ahora mismo. Ya, a ver, vamos a arreglar todos los errores. Tenemos sentencias entonces también condenatorias, aquí es. En un momento más vamos a arreglar lo de Chiovenda. Entonces, las sentencias cuando se pronuncian sobre el fondo pueden estimar, es decir, pueden acoger la solicitud, la demanda del actor, ¿no? Nosotros ya sabemos quién es el actor, el demandante. Pero además tenemos las sentencias desestimatorias. Las sentencias desestimatorias, por su lado, van a generar la cosa de juzgada, pero van a rechazar la demanda del actor, ¿no? Entonces vamos a estar ante demandas que usualmente son declaradas improbadas. Ahora, es importante y es interesante, y todavía nuestro Tribunal Supremo reconoce esta división entre sentencias, ¿no? Existen sentencias que pueden ser declarativas
es decir, sentencias que respecto a un hecho previo al proceso ya tenían, van a reconocer lo que la ley ya establecía anteriormente. Tal es el caso, por ejemplo, de la nulidad y de la resolución del contrato. ¿Qué nos dice la nulidad? Hay ciertas causales que van a implicar la inexistencia del contrato o su invalidez total y que no puede ser confirmable. Entonces, un contrato, ustedes que han debido ver en el área de contratos, se considera que el contrato ya ha nacido muerto, ¿no? En el caso de las nulidades. En el caso de la anulabilidad es diferente, ¿no? Porque sí es confirmable, es como si hubiese nacido enfermo, decía, ¿no? La doctrina. Pero la sentencia declaratoria no hace más que, o declarativa, no hace más que establecer una voluntad anterior de la ley. Es decir, ya se han dado los hechos para que la ley se aplique de cierta forma. Y el juez lo único que hace mediante las sentencias declarativas es reconocer lo que el derecho ya decía antes. ¿No ve? A diferencia de estas, las sentencias constitutivas se caracterizan por ser más complejas, ¿no? Además de establecer lo que dice el derecho, las sentencias constitutivas cambian un estado de cosas, cambian una situación jurídica. Ejemplo, el divorcio, ¿no? Antes del proceso, uno tiene el estado de casado. Sin embargo, posteriormente tiene libertad de estado, el momento que se ejecutoria y que la sentencia de divorcio adquiere la calidad de cosa juzgada. Si se dan cuenta, no es que de puro derecho ya anteriormente la ley hubiese dispuesto que ya estaban divorciadas las partes y el juez solo lo reconozca. No, el juez modifica una situación jurídica. De igual manera, en la usucapión, ¿no? La usucapión no opera de derecho, ¿no? De pleno derecho. Entonces, previamente estamos ante un poseedor, es decir, ante una persona que tiene un poder de hecho sobre una determinada cosa con la intención de tener sobre la misma un derecho real, pero posteriormente a la emisión de la sentencia se modifica su situación y pasa de una situación de hecho a una situación de derecho. ¿No ve? No es que el poseedor, por haber poseído 10 años, ya es propietario. Es decir, mediante las sentencias constitutivas se cambia una determinada situación jurídica, ¿no ve? Cambian un estado de cosas. Por último, tenemos las sentencias condenatorias. Estas van a establecer el cumplimiento de una determinada prestación y deben ejecutarse, ¿no? O sea, todavía resta la ejecución de las mismas. En un primer momento dice probada la demanda, por lo cual, por tanto, aprobada la demanda y se dispone que tal persona pague a favor de tal persona el monto de tanto dinero más los intereses convencionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, espero que se entiendan las diferencias entre estos tres tipos de sentencias. No solo hay sentencias condenatorias en materia penal. Las sentencias condenatorias se van a dar en casos de cumplimientos de obligaciones, en casos de responsabilidad civil, cuando se tenga que establecer los daños y perjuicios. Obviamente puede haber sentencias que tengan las cualidades de las tres, inclusive, ¿no? de las tres situaciones. Entonces, esto simplemente para ir adquiriendo también un lenguaje técnico jurídico, como habíamos manifestado anteriormente. Y además porque nuestro tribunal todavía reconoce esta distinción. Esto lo podemos evidenciar en el Auto Supremo 148/2015, que se encuentra adjunto en nuestra plataforma virtual. La doctrina manifiesta que esta clasificación ya estaría obsoleta. ¿Por qué? Porque además hay resoluciones, nos dice la doctrina, que tienen una tutela preventiva, ¿no? En las medidas cautelares, por ejemplo, y al final no comprendería estas decisiones, por lo cual termina siendo obsoleta. Sin embargo, reitero, no debemos obviar, no debemos olvidar que nuestro Tribunal nuestro Tribunal Supremo sigue reconociendo esta clasificación, por lo tanto, para poder expresarnos de manera correcta en alegatos, en recursos, etcétera, tenemos que saber qué tipos de sentencias son las que está realizando el juez, ¿no? Que está produciendo el juez. De esta manera, hemos realizado un pequeño complemento a lo que ya conocíamos nosotros sobre la decisión judicial. Ahora corresponde ver la impugnación.
que es, ay, no, le he puesto no guardar ya. La impugnación de los medios de impugnación, ¿no? Que son diferentes y que, como ustedes han debido ver ya en derecho constitucional al momento de revisar los principios que rigen a la jurisdicción ordinaria, comprenden el principio de impugnación, ¿no? Que está establecido en el artículo 180, parágrafo 2 de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Qué son los medios de impugnación? ¿Qué es impugnar en primer lugar? Revisemos qué es impugnar. Impugnar implica atacar. Tiene una raíz latina que significa atacar. En su significado, básicamente, va a tener el contenido de estar en desacuerdo con algo. Entonces, una persona impugna cuando está en desacuerdo con algo. La doctrina, por su lado, nos va a decir que el concepto de la impugnación se refiere a cuestionar, más que atacar. Entonces, cuestionar una decisión, cuestionar un acto procesal. La impugnación, entonces, es un concepto muy amplio, vamos a ver. Y no solo se va a referir la impugnación a los recursos. Los recursos son una forma de impugnación. Impugnación es no estar de acuerdo con algo, ¿no? Y los recursos es no estar de acuerdo con una resolución, o sea, implican el desacuerdo con una resolución judicial. Son mecanismos de control, nos dice Guido Águila, son mecanismos de control y fiscalización de las decisiones judiciales. Mediante estas, entonces, se puede realizar el control a las decisiones del juez. Si nosotros, por ejemplo, revisamos a ciertos teóricos de la argumentación jurídica, a ciertos filósofos del derecho que analizan la argumentación jurídica, nos dicen que las decisiones del juez terminan siendo el justificativo de su carácter democrático. Esto probablemente lo hayan visto en derecho constitucional, pero a ver, haciendo un apartado, y obviamente tiene relación también con nuestra materia y con el desempeño de la labor judicial. Si ustedes se dan cuenta, usualmente el órgano ejecutivo y el órgano legislativo sí tienen una legitimación, una legitimidad democrática, ¿no? Y es que al final estos dos órganos sí han sido designados y sí han sido elegidos por las mayorías. Sin embargo, se ha cuestionado mucho la labor de los jueces, debido a que los jueces no tienen o no tendrían una legitimación democrática. Es decir, no tendrían la aceptación de la mayoría de la gente para encontrarse en el lugar en el que están. ¿No ve? Para encontrarse en el lugar en el que están. Y justificar eso es sumamente difícil. Entonces, hay teorías que nos dicen, no, el juez es un contrapeso del poder, o sea, es una forma por la cual también se va a frenar la posible irracionalidad de las mayorías. Pero otros nos dicen que el juez justifica esto, al justificar sus fallos, permite el control de la sociedad y justifica también su legitimación democrática, ¿no? Entonces, mediante las razones que expone el juez en su resolución, también va a permitir ser controlado, ¿no? Si las mismas son mediante los argumentos que establezca, se va a poder controlar si el mismo es o no es arbitrario, es o no discrecional, y si es que puede esta discrecionalidad contrariar la ley o no. Mediante estos mecanismos, los intervinientes en el proceso pueden lograr la anulación, puede anularse el proceso, puede revocarse total o parcialmente la resolución que se impugna. Es decir, si bien en primera instancia se ha establecido probada la demanda de acción reivindicatoria sobre la totalidad del predio de 300 metros ubicado en la zona 16 de julio, puede revocarse y totalmente decir no, por tanto, improbada la demanda en segunda instancia, o puede revocarse parcialmente y decirse probada en parte la demanda y restitúyase 150 metros, ¿no? Haciendo 150 metros cuadrados, haciendo conocer
los argumentos que nos han llevado a evidenciar los errores que hubiese cometido una autoridad judicial. Entonces son medios idóneos para enmendar irregularidades y restablecer derechos vulnerados, ya que ante la impugnación implica una parte perjudicada o una parte agraviada, ¿no?, que pone en conocimiento de ciertos aspectos al juez. Son instrumentos que la ley concede, nos dice Monroy Gálvez, a las partes o a terceros legitimados para que soliciten al juez que él mismo u otro juez de jerarquía superior realicen un nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin que anule o revoque este, total o parcialmente. Nosotros hemos dicho que al final esto ha cobrado tal trascendencia que se ha establecido como un principio de la jurisdicción ordinaria establecida en el artículo 180, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Y es que tienen como base también las resoluciones, bueno, los recursos y las impugnaciones a la falibilidad del ser humano, ¿no? El juez también es un ser humano y también puede equivocarse, por lo cual las partes pueden pueden corregir o pueden observar los errores en los que hubiese incurrido el juez, ¿no? Pueden hacerlo ante el mismo juez o pueden hacerlo ante el superior jerárquico. Los recursos no siempre van ante el superior jerárquico, ¿no? Existe, por ejemplo, el recurso de reposición que por economía procesal busca que el mismo juez reconozca su error, ¿no? Muchas veces el juez se puede equivocar respecto a un acto procesal al que se refiere y será la parte la que haga percatar este aspecto al juez. Algunas veces, inclusive debido a la carga procesal, se adjuntan decretos o providencias de otros procesos que no tienen nada que ver con el nuestro en el expediente. Entonces, se pide al juez que se arregle esto mediante ciertas impugnaciones, ¿no? Pese a que incluso el juez se pronuncie sobre estos aspectos como si fueran parte del proceso. Entonces hay muchas posibilidades, ¿no? Vamos a revisar una a una estas posibilidades y uno a uno estos recursos en la siguiente clase. Hoy vamos a ver las generalidades de los recursos. ¿Cuáles son las causas de impugnación? ¿Qué nos permite impugnar? Son dos tipos de errores, los más conocidos, que son los errores improcedendo e injudicando. Probablemente estos los hayan estudiado en la materia de derecho procesal penal anteriormente. Pero también tenemos los denominados errores incogitando, ¿no? Errores sobre el conocimiento. Ahorita vamos a ver en un momento más. Los errores improcedendo van a ser ciertas equivocaciones, ciertas irregularidades respecto al proceso, respecto a la norma adjetiva, ¿no? Comúnmente se van a presentar ante, digámoslo así, ciertos errores o ciertas etapas que el juez ha podido obviar y que han generado también cierta vulneración de derechos fundamentales. Entonces, a lo que ataca directamente el error improcedendo es es al proceso mismo, ¿no? Es a la norma adjetiva, si es que se ha aplicado de manera incorrecta, llegando a generar perjuicio o agravios. Tenemos además, como errores que permiten la impugnación, errores injudicando. Se refieren estos errores injudicando al contenido del proceso. Comúnmente se van a presentar respecto a la violación del derecho sustantivo. Y esto se va a referir, es por esto muy importante el conocimiento de la doctrina que ustedes han analizado en las materias de Derecho Civil 1, 2, 3, 4 y 5, en las materias de Derecho Penal 1 y 2. Entonces, existe, ¿no?, un conocimiento teórico. ¿Para qué ese conocimiento teórico? Para entender cuál es el contenido y cuál es el significado de la norma sustantiva. Probablemente, obviamente a un juez se le puede escapar muchas veces esto y puede generar perjuicio o agravio a una de las partes por una
violación del ordenamiento jurídico, es decir, por contrariar normas que son obligatorias respecto al orden sustantivo. Entonces, en primer lugar va a estar la violación, contrariar normas de derecho positivo sustantivo. En segundo lugar estará la aplicación indebida de una norma. Si bien el juez le ha dado una interpretación correcta a la norma, la ha aplicado a un caso que no correspondía. Eso es diferente, si se dan cuenta. También se da el error injudicando cuando se inaplica o se interpreta de manera errónea la ley sustantiva. Es decir, el momento en que el juez sencillamente decide obviarla, no contrariarla. Una cosa es contrariarla, ¿no? Lo que dice en nuestro primer punto. Es decir, ir contra de la ley manifiestamente, decir algo contrario a la ley. El segundo es que bueno, sí existe una interpretación correcta de la ley, pero no la aplica de manera correcta. Es decir, no la aplica con sus consecuencias, con las consecuencias que la misma genera, o no la aplica al caso correcto, ¿no? Por otro lado, tenemos la inaplicación, es decir, obviar la aplicación de ley, de normas sustantivas que deberían haberse aplicado. Y también tenemos la interpretación errónea, que implica darle un sentido diferente a la ley, diferente a aquel que resulta razonable desde la ciencia del derecho, ¿no? Desde una perspectiva científica del derecho. Errores incogitando. Tenemos, errores injudicando son estos tres, ¿no? Que van a ir a los sustantivos. Tenemos también los errores incogitando. Esta se refiere a vicios del razonamiento, algo que ha tenido mucha fuerza en la jurisprudencia constitucional, que es la motivación y la fundamentación de las resoluciones. Estos errores incogitando se van a referir a la ausencia o defectos de las premisas del silogismo jurídico, ¿no? Tienen relación entonces con los errores injudicando. Uno puede, el momento en que no exista, por ejemplo, sustento jurídico para resolver un determinado caso de la manera en que lo hace el juez, implica nomás pues que lo está haciendo de manera arbitraria. Siempre tiene que existir una premisa jurídica, es decir, una normativa que aplique para solucionar la controversia. Puede darse también cuando se dan defectos en las premisas, ¿no? Y las premisas no se han dado de manera correcta. La premisa menor por una errónea valoración de la prueba, por ejemplo. La premisa menor, recordemos que son los hechos, ¿no? La premisa mayor, el derecho, y la conclusión, las consecuencias jurídicas que emanan de ello. Tenemos además como errores incogitans la violación de las reglas de la lógica. Y es que al final, como les había manifestado anteriormente, el juez tiene que dar los motivos razonados para tomar la decisión que ha tomado. Tiene que justificar por qué motivo le ha dado cierto valor a cierta prueba, por qué motivo ha obviado cierta prueba, por qué motivo se está aplicando una determinada normativa. Inclusive algunos acuden a jurisprudencia para poder explicar estos aspectos, ¿no? No es tan simple como decir, bueno, esta persona ha sido culpable y ya, o esta persona debe pagar y ya. No, tiene que establecer, ¿no? La ley se ha materializado porque se ha cumplido con este presupuesto el momento en que esta persona ha realizado tal punto, que ha sido probado mediante las pruebas tantos. Entonces, tiene que realizarse un correcto razonamiento normativo y un correcto razonamiento probatorio también. Y no contrariando, no llegando a conclusiones que resulten absurdas desde la perspectiva lógica. Entonces implican falta de fundamentación o motivación, ¿no? Nuestro Tribunal Constitucional ha realizado la distinción entre fundamentación y motivación, estableciendo que la fundamentación van a ser los motivos de derecho que van a llevar a una decisión, mientras que la motivación van a ser los aspectos de hecho que se subsumen en la normativa jurídica. Entonces puede suceder, este error incogitando se va a referir a estos aspectos. Nos dice Adolfo Rivas que el error improcedendo opera sobre un campo externo formal, es decir, sobre el proceso mismo, ¿no? Sobre el derecho procesal, configurativo del proceso. Y el error injudicando
lo hace sobre la sustancia tratada mediante el fallo. Tenemos diferentes tipos de impugnaciones, diferentes clasificaciones, ¿no? Según diferentes criterios. En primer lugar, tenemos las impugnaciones según el objeto de la impugnación, según lo que buscan. Yo les he manifestado que las impugnaciones no solo se refieren a los recursos, ¿no? Al recurso de reposición, apelación, casación, recurso de revisión extraordinaria de sentencia, no, sino también a los remedios. En materia procesal se denomina remedio a aquella impugnación que pide un nuevo examen al proceso o a un acto procesal determinado, exceptuando resoluciones, ¿no? Entonces, el remedio lo que busca es que se revise un acto del proceso que no sea una resolución, ¿ya? Como ejemplo de los remedios, nosotros ya hemos visto algunos. Dentro de los remedios estará la tacha, por ejemplo, la oposición que se realice sobre las pruebas documentales, la denuncia de falsedad del documento, la impugnación del perito, que ustedes saben que no son resoluciones judiciales, ¿no ve? Es decir, la prueba documental no es una resolución del juez, no es un acto del juez. La prueba documental que se presenta no es un acto del juez. La prueba testifical propuesta no es un acto del juez, no es una resolución judicial. Entonces, los remedios buscan el examen de actos jurídicos procesales que no sean resoluciones del juez. Por otro lado, tenemos los recursos, y esto es lo que distingue al recurso, ¿no? El recurso va a ser aquel medio de impugnación, es decir, aquello que cuestionamos por existir agravios, por existir perjuicio, que se dirige exclusivamente contra los actos procesales contenidos en las resoluciones. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos los recursos de reposición, de apelación, de casación, etcétera, etcétera. Según el vicio que atacan. De acuerdo a los vicios que ataquen, las impugnaciones pueden ser ordinarias y extraordinarias. Son ordinarias cuando atacan cualquier vicio o error. Ejemplo, la apelación. Pero van a ser extraordinarias porque la ley excepcionalmente va a permitir que se realice una revisión del acto, el acto impugnado, ¿no? Entonces, van a atacar a la resolución por causales específicamente establecidas por la ley. Tal es el caso de la casación, que vamos a analizar también en nuestra siguiente clase y que vamos a ver cómo tiene un antecedente en la Revolución Francesa, que es muy interesante. Les voy a pasar dos textos muy interesantes sobre la casación. Tenemos además dentro de las impugnaciones las impugnaciones según el órgano que resuelve. Según el órgano que resuelve, las impugnaciones pueden ser propias o impropias. Según el órgano que resuelve, entonces, van a ser propias cuando es un órgano diferente el que resuelve la impugnación, ¿no? El que resuelve la impugnación, por ejemplo, va a ser un tribunal de apelación, es decir, va a ser la sala civil en los casos de los procesos ordinarios, extraordinarios, ejecutivos, etcétera, ¿no? En los recursos de apelación, o también la sala civil del Tribunal Supremo de Justicia cuando se llega a casación en el proceso ordinario. La casación es un recurso que únicamente procede en el proceso ordinario, ¿no? No en extraordinario, no en ejecutivos, no en coactivos. Tenemos también impugnaciones impropias, ¿no? Son aquellas que el mismo órgano impugnado resuelve. Ese será el caso de una reposición o de una nulidad, ¿no? Eso que ya hemos estudiado. Nosotros ya hemos estudiado nosotros ya hemos realizado un estudio de las nulidades procesales, de las nulidades de los actos procesales. ¿Cuáles son los presupuestos para impugnar? ¿Qué se requiere para impugnar? Pueden considerarse desde dos puntos de vista. En primer lugar, se tiene que cumplir con ciertos requisitos que impliquen o que permitan que el recurso sea admitido. Y en segundo lugar, requisitos que determinen su procedencia, ¿no? Para que un acto, o bueno, para que una impugnación sea admitida,
se deben cumplir con ciertos requisitos formales. En primer lugar, se tiene que interponer ante el mismo órgano que cometió el vicio o error en el acto procesal de resolución. Existen diferentes sistemas, ¿no? En algunos sistemas se presentará la impugnación ante otro órgano, ante el órgano superior. Sin embargo, en nuestro sistema, las impugnaciones, las apelaciones, se presentan ante el mismo órgano que ha emitido la resolución para que éste posteriormente corra en traslado de la parte contraria y después, contestado o no el recurso, pueda conceder el mismo para remitir antecedentes ante el superior jerárquico, ¿eh? Ustedes ya han conocido, algunos de ustedes que han trabajado como pasantes han podido evidenciar eso, ¿no? Existen recursos, y los recursos se presentan ante la misma autoridad. Entonces, ese es un requisito de forma, ¿no? En segundo lugar, se tiene que observar el plazo previsto para cada medio impugnatorio. Vamos a revisarlo ya cuando analicemos cada uno de ellos. Se tiene que observar la formalidad exigida por ley. La ley nos establece cierta forma, tiene que estar por escrito, por ejemplo, eso nos dice, ¿no? No es tener recurso de apelación, por ejemplo. Tenemos además recursos de procedencia, relacionados al contenido de fondo, cuya presencia es indispensable, para que el tribunal ad quem, es decir, el tribunal, el superior jerárquico, pueda llegar a dar una respuesta favorable, se requiere que exista un agravio, en primer lugar, o un gravamen, una insatisfacción respecto a la pretensión procesal que suceda en mérito a un vicio de procedimiento o a un vicio injudicante, que ya hemos visto cuáles son. Por otro lado, la legitimidad es necesaria, ¿no? Hay ciertas personas a las que se les permite impugnar. Hemos visto que terceros también pueden impugnar, se da la impugnación de terceros, ¿no? La apelación de terceros. Por último, tiene que ser fundamentado, lo que habíamos estudiado ya hace un momento, ¿no? Tiene que ser razonado, razonable y conforme a derecho, claro está. Justificación del pedido de ineficacia e invalidez, así como su trascendencia en el agravio causado. Tenemos además ciertas consecuencias que va a generar la impugnación, entre las cuales encontramos las siguientes señaladas por Hitters. ¿Qué nos dice? En primer lugar, la impugnación, al menos cuando tiene un efecto suspensivo, cuando uno apela, no siempre, eso es algo que quiero que entiendan, ¿no? No siempre se suspende el proceso cuando uno apela. Hay diferentes efectos que vamos a revisar en la siguiente diapositiva, ¿no? En un momentito más, y vamos a analizar eso un poco más cuando vayamos analizando cada uno de los medios de impugnación. Hitters entonces nos dice que interrumpe la concreción de la res judicata. Nosotros sabemos que la cosa juzgada, la sentencia adquiere la autoridad de cosa juzgada el momento en que ya no puede ser impugnada. Entonces, el momento que se impugna todavía no adquiere esa fuerza de res judicata o cosa juzgada, la resolución que ha emitido la autoridad judicial. En segundo lugar, prorroga los efectos de la litispendencia, es decir, mientras no se resuelva la apelación, en los casos del efecto suspensivo, mientras no se prorrogue, mientras no se resuelva la apelación, todavía no hay una decisión firme. En tercer lugar, en ciertos casos va a determinar la apertura de la competencia del superior. ¿Por qué? Porque obviamente ya hemos dicho que hay recursos de reposición, también hemos visto que hay incidentes de nulidad, que son remedios, que son medios de impugnación, pero que terminan siendo resueltos por el mismo juez, ¿no? Entonces, pueden también los medios de impugnación terminar abriendo la competencia del superior jerárquico. Por otro lado, nos dice que en ciertos casos imposibilita el cumplimiento del fallo cuando existe un efecto suspensivo de las resoluciones. Entonces, todavía en estos casos no se puede cumplir con los efectos de la resolución, ¿no? Cuando existe un efecto suspensivo. Y finalmente, limita el examen del ad quem, es decir, del superior jerárquico, del tribunal de alzada, también denominado,
en la medida de la fundamentación o agravio, es decir, que no puede existir vicios de incongruencia, extrapetita o ultrapetita, a los cuales ya nos hemos referido en las primeras clases cuando nosotros analizábamos la relación de los procesos con las garantías constitucionales. Concretamente hemos analizado el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Tenemos además, entonces las resoluciones según la ley tienen diferentes efectos, las impugnaciones, ¿no? Tienen diferentes efectos. Es decir, el momento en que uno presenta los agravios ante la autoridad judicial, tienen diferentes efectos. En primer lugar, va a darse el efecto devolutivo. ¿Qué pasa cuando una persona apela en efecto devolutivo? Lo que va a suceder es que se remiten los actuados inherentes al acto que se está impugnando, es decir, solo los actos relacionados con el acto que se está impugnando, al Tribunal Superior mientras el proceso continúa. Este efecto devolutivo es muy común en procesos de ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes conocen, y ya les he manifestado anteriormente, que los procesos de ejecución, los procesos coactivos, los procesos de ejecución para el cumplimiento del pago de sumas de dinero, tienen ya cierta certeza, ¿no? No hay ese contradictorio que se da en el proceso ordinario y al final el juez emite una sentencia y se va ejecutando la sentencia, es decir, se va designando martillero, se van realizando las medidas previas al remate, se realizan las publicaciones, eso que vamos a revisar de manera algo detallada en las siguientes clases, ¿no? Entonces, como les manifestaba, tenemos un efecto devolutivo en estos casos. ¿Por qué? Porque el juez no va a parar el trámite del proceso cuando existe el efecto devolutivo. Qué sé yo, por ejemplo, yo apelo una resolución de, incidente, ¿no? Incidente de actividad, no es actividad, es penal. Un incidente de nulidad. Planteo un incidente de nulidad, el juez me lo rechaza porque, bueno, en realidad estaría dilatando en un proceso de ejecución. Ya sabemos que hay certeza, ¿no? Hay una certeza alta del derecho que se está ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Apelo a esa resolución. Eso no significa que el proceso se va a paralizar. La autoridad va a seguir llevándolo y lo único que va a remitir al superior jerárquico, al tribunal de alzada, son los actos procesales sobre los que tienen relación con mi impugnación. Mientras el tribunal de alzada está resolviendo eso, el proceso sigue su curso, ¿no? Y el momento que se resuelve el fallo, se resuelve la apelación y sale improbada, entonces no hay problema, ¿no? Pero si sale improcedente, hace un momento, pero si sale procedente la apelación, ¿qué pasa? Entonces sí se debe anular, ¿no? Todo lo que se ha actuado posteriormente. Tenemos además del efecto devolutivo, entonces en el efecto devolutivo se abre la competencia del tribunal de alzada mientras el proceso sigue su curso. En el efecto suspensivo, ¿qué es lo que sucede? Se impide la ejecución de la resolución y se pierde la competencia por el juez actual, es decir, por el juez de primera instancia. El juez de primera instancia ya no puede emitir decisiones, no se puede ejecutar la decisión que ha tomado y se tiene que esperar hasta que se confirme. Por otro lado, tenemos el efecto diferido. El efecto diferido implica un simple anuncio del recurso para fundamentar los agravios junto a la apelación de la sentencia, ¿ya? Entonces estoy difiriendo mi apelación de ese momento para fundamentarla posteriormente junto a la sentencia. Pero para eso se tiene que hacer un anuncio. Eso se da, por ejemplo, en la audiencia preliminar, en el diligenciamiento de la prueba, ¿no? Ustedes ofrecen, digamos, una inspección técnica ocular y el juez dice, es impertinente e inconducente, por tanto, se rechaza la prueba pericial propuesta por el demandante o la parte demandada. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, lo que haría un abogado, es, la palabra señor juez, voy a reservarme la apelación en el efecto diferido, ¿no? Voy a anunciar la apelación en el efecto diferido. ¿Para qué?
para que el momento que se emita eventualmente una sentencia desfavorable, pueda apelarse respecto a este punto. Ese es el efecto diferido. Algunos, y la doctrina en realidad, ha establecido que existe un efecto extensivo, ¿no? Este no está establecido de manera textual en nuestro código. ¿A qué se refiere? El pronunciamiento que se realice por el tribunal de alzada, por el tribunal jerárquico que revisa la resolución del juez de primera instancia, alcanza no solo a la parte recurrente, no solo al que ha impugnado, sino a la parte, sino a aquella que no ha ejercido su derecho. Cualquiera de las dos partes puede impugnar, pero si el otro no ha ejercido su derecho, también le afecta la decisión en caso qué sé yo, de revocar la decisión, en caso de anular obrados, etc. De esta manera, hemos podido revisar las generalidades sobre la impugnación de los actos procesales. Impugnación es un término entonces más genérico que el término recurso. Y los recursos son medios de impugnación que solo van a atacar resoluciones judiciales. Además, tenemos remedios que nosotros ya hemos estudiado también. Nosotros ya hemos estudiado la tacha. Nosotros ya hemos estudiado en qué momento se puede objetar la prueba pericial, en qué momento se puede impugnar la misma, etcétera. Estos son remedios. ¿A ver? Es así que hemos terminado esta primera parte, por lo cual vamos a terminar el desarrollo en nuestra siguiente